Estamos en un momento muy importante desde el punto de vista de los datos personales, con la recientemente dictada y publicada Ley 21.719, que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Y esto, la verdad es que marca un antes y un después en cómo las organizaciones deben manejar los datos personales. Y esta nueva legislación no solo fortalece los derechos de las personas sobre sus datos personales, sino que además introduce una serie de obligaciones y responsabilidades mucho más estrictas para las empresas y entidades en general. Eh, por tanto, ignorar estos cambios puede resultar en riesgos legales, financieros y reputacionales muy significativos para las empresas. Por eso hoy, en este primer webinar de la serie que organiza Idónea, vamos a centrarnos en este aspecto fundamental que es la gestión de los riesgos. Y para esto contamos con tres muy destacados panelistas, quienes nos aportarán desde las distintas perspectivas de su experiencia en la materia. En primer lugar, Bernarda Muñoz. Ella es asociada senior del área de Data Privacy del estudio Ferrada Neme, es máster en Derecho y PhD de la Universidad Pompeu Fabra en España. Sus áreas de experiencia son el derecho penal económico, la protección de datos personales y el compliance en ambas materias. Está certificada como Information Privacy Professional en Europa y ha completado además el programa de formación en gobernanza de la inteligencia artificial, ambos de la IAPP. Desde 2024 es profesora en el Diplomado en Protección de Datos Personales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También estará formando este panel Catherine Muñoz. Ella es abogada y consultora legislativa para la TAM, CEO de la consultora Idónea, especializada en compliance técnico y legal en protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, directora de Optia, docente en la Universidad Central de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez, y cuenta con un LLM en Derecho Internacional por la Universidad de Heidelberg y por la Universidad de Chile. Y finalmente, Ambrosio Nogues, abogado de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2017 a la fecha ha desempeñado diversos cargos en el ámbito legal y del compliance, incluyendo DPO de la región América Pacífico, para la empresa GSK, empresa biofarmacéutica global, cuyo propósito es unir ciencia, tecnología y talento para adelantarse juntos a las enfermedades. El formato de hoy queremos que sea lo más dinámico y práctico posible. Y para eso vamos a tener tres rondas de preguntas, una para cada panelista, y después finalizaremos con una pregunta común, muy clave para todos ellos. La idea es que estas preguntas se respondan en no más de 3 minutos cada uno, para poder dejar espacio al final a las preguntas que puedan venir del público. Ya vamos a partir directamente con las preguntas a nuestros panelistas. Ambrosio, de tu experiencia, ¿cuáles son los riesgos más críticos en la gestión de datos personales y cómo los abordan a nivel organizacional en GSK, considerando el rol, el objeto de la empresa? Un laboratorio farmacéutico evidentemente tiene una relación bastante estrecha con el mundo de los datos personales y muy particularmente con el mundo de los datos sensibles. Bueno, Ignacio, antes que nada, gracias por la introducción. Para nosotros los datos están en el centro de nuestro negocio, igual que el dato. O sea, hoy en día, como ya se ha dicho mucho, todas las empresas son empresas de datos, pero para nosotros los datos son un área muy sensible, como decían, porque tenemos datos de salud, datos sensibles, datos de nuestros terceros, y estamos muy encima del manejo que hacemos desde el punto de vista de privacidad y de seguridad. En términos de riesgo, lo que yo veo es que los riesgos más críticos los podríamos dividir en riesgos técnicos, que vendría a ser, no sé, vulnerabilidades, cualquier phishing, eliminación incompleta de datos y demás problemas técnicos que pudiéramos tener en nuestros sistemas. Después, organizacionales, o sea, eso también es un riesgo de alguna manera, porque si nosotros no tenemos políticas claras, si nosotros no tenemos equipos bien entrenados o una organización lo suficientemente robusta y estructurada de manera tal de que pueda darle soporte y pueda tener un buen control de los datos, eso es un riesgo también. Otro riesgo son las brechas de seguridad. Ahí Katy podrá explicar mucho mejor en qué consiste una brecha de seguridad y cómo evitarlas.
Y después, obviamente, el incumplimiento de las normas, por decirlo de alguna manera. O sea, estar seguros de que estamos en cumplimiento con las normas de la compañía, de cada uno de los países en los que operamos, y, y alineados a la regulación regional de alguna manera, porque para nosotros es muy importante para poder tener una interrelación entre las logs, o sea, de cada uno de los países, y que podamos compartirnos información. Con respecto a estos riesgos, o sea, la forma en la que nosotros estamos nuestra forma de trabajar es abordarlo de una manera bastante holística, en el sentido de que nosotros entendemos que nosotros podemos tener un montón de controles, pero si nosotros no tenemos buenos equipos, gente entrenada, por un error humano, cualquiera de estos riesgos se puede volver realidad. Entonces nosotros, como piedra fundamental del área de privacidad y de manejo de riesgos, nosotros nos enfocamos mucho en el entrenamiento de nuestra gente, especialmente para que ellos puedan evaluar los riesgos y sepan el manejo que tienen que tener de los datos, y la criticidad y la gravedad que podría ser un mal uso de los datos. Tenemos el principio del privacy by design y el privacy by default también como una especie de mantra para nosotros. Todo lo que pensamos, lo pensamos desde un punto de vista de privacy, desde el principio y hasta el final. Y después con buenas políticas, ¿no? Todos estos riesgos técnicos, organizacionales, de brechas, de comportamiento humano, nosotros entre comillas, mitigamos, o los tratamos de mitigar, o lo tratamos de prever a través de nuestras políticas, que las vamos revisando año a año, las vamos monitoreando año a año, y vamos viendo cómo vamos evolucionando y cualquier ajuste que tengamos que hacer para estar en línea con la normativa, para poder ser ágiles en la toma de decisión, y también para asegurarnos que estos riesgos críticos que nosotros estuvimos marcando no se materialicen. En definitiva, esos serían los riesgos que yo veo, y esas serían las formas en las que nosotros los mitigamos. Después se puede hacer un roll-click y podemos hablar horas de cada uno de ellos, pero tampoco quiero quedarme hablando mucho tiempo, pues se van a aburrir. Muchas gracias, Ambrosio. La siguiente pregunta me gustaría hacérsela a Bernarda. ¿Cuál es tu experiencia respecto de la gestión de riesgos en el GDPR? ¿Y cómo ha evolucionado la jurisprudencia en esta materia? Tú tienes experiencia en Alemania en estos temas, por lo tanto, quizás tenga una visión más fresca de cómo esto ha ido evolucionando desde el 2018 en adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación, y a Kate por la invitación. Efectivamente, el GDPR es un ordenamiento que se estructura en base a la noción del riesgo, ¿no? Tiene este risk-based approach que se llama, que es un enfoque basado en el riesgo, y eso implica que el ordenamiento es lo suficientemente flexible para admitir y permitir el tratamiento de datos en base a distintos niveles de seguridad según cuál sea el riesgo que incluye o que conlleva ese tratamiento. Entonces, hay quienes dicen que el GDPR no es lo suficientemente enfocado en el riesgo como otras normativas. Por ejemplo, estoy pensando en la normativa ambiental, o incluso la ley de inteligencia artificial, en donde básicamente la propia normativa hace requerimientos diferenciados en base a la noción de riesgo. Hay quienes dicen que el GDPR les faltó de esto, y justamente por eso no es lo suficientemente flexible. Y por ejemplo, ellos entienden que el GDPR más bien es bastante monolítico en cuanto a que prohíbe ciertos tratamientos de datos cuando no se cumplen los requisitos legales. Al margen de esta discusión de si el GDPR es lo suficientemente centrado en el riesgo o no lo es, lo cierto es que el concepto de riesgo tiene una posición central en el GDPR. Y esta posición central se evidencia en el principio de seguridad. El principio de seguridad que están obligados a adoptar los responsables del tratamiento de datos dice que el responsable tiene que adoptar medidas adecuadas
a la gestión de los datos que está tratando. ¿Y qué es lo que se entiende por esta medida adecuada? Bueno, eso es algo que va a tener que determinar el propio responsable y que se basa en una serie de criterios que el propio GDPR establece, como son la naturaleza de los datos tratados, la finalidad del tratamiento y también los costos de implementación de las medidas de seguridad. También, por supuesto, es necesario mirar al estado actual de la técnica. Entonces, todos estos elementos son los elementos que le dan indicios al responsable para saber cuál es el nivel de las medidas de seguridad que tiene que aplicar al tratamiento de esos datos personales. Y esto implica que para él acreditar que está cumpliendo con las medidas adecuadas de seguridad, tiene que haber hecho antes del tratamiento un análisis de riesgos. Este análisis de riesgos, el famoso DPIA, es lo que al responsable le va a permitir acreditar que él evaluó cuál era el riesgo de ese tratamiento y que aplicó medidas de seguridad proporcionadas a él. Por lo tanto, son todos principios y enfoques que van muy de la mano, ¿no es cierto? El enfoque del riesgo, el enfoque del principio de seguridad, la realización de estos análisis de riesgos para evaluar y determinar cuáles son las medidas adecuadas, y recién ahí vamos a definir cuál es el estándar que yo voy a aplicar específicamente a esa actividad de tratamiento. Entonces, por eso yo creo que, como les comentaba, si bien hay quienes dicen que al GDPR les faltó un enfoque más atento al riesgo, en verdad, el enfoque al riesgo es algo que el GDPR tuvo muy en cuenta al estructurarse, ¿no es cierto? Y esto lo podemos ver en una sentencia bastante reciente, en una sentencia de diciembre de 2023, en donde el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, justamente fijó ciertos lineamientos en cuanto a cómo se define el riesgo. Y ellos dijeron que el riesgo, primero, algo muy importante, establecieron que los tribunales de los Estados miembros, es decir, los tribunales de cada una de las naciones que integran la Unión Europea, están facultados para opinar sobre el nivel de riesgo que adoptó cada uno de los responsables. Entonces, eso es bien importante porque implica que un tribunal va a poder opinar si una medida de seguridad fue suficiente o no, que es un tema discutible, ¿no es cierto? Porque, por supuesto que los abogados no sabemos de medidas técnicas de la información, ¿no es cierto? Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, esto está sujeto a evaluación judicial. En segundo lugar, también es muy importante decir que se estableció que el criterio para evaluar ese riesgo es un criterio objetivo, es decir, que no depende de la discrecionalidad, es decir, de este análisis, subjetivo que haya hecho el responsable, sino que depende de un estándar objetivo. Entonces, esto implica que el estándar actual de la técnica en en el manejo de determinada clase de datos va a ser un elemento fundamental para que los responsables en Europa puedan defender que ellos sí adoptaron medidas adecuadas. Entonces, tratando de traspolar esto pensando en la implementación de estas ideas y de estas normativas que generan, en verdad, que parecen muy claras en la teoría, pero cuando uno las va bajando empiezan a generar un montón de dudas. Creo que son bien útiles para pensar en nuestras empresas, en nuestros clientes en Chile, en relación a qué indicio nosotros le podemos ofrecer como un indicio para que estén tranquilos con el nivel de riesgo que están asumiendo. Y bueno, parece que un estándar o un criterio esencial es el criterio del estado de la técnica. Si en determinado ámbito se utiliza un determinado framework como un mecanismo de seguridad suficiente, por ejemplo, pensemos que en determinada clase de tratamiento se utiliza ISO 27001, bueno, entonces nosotros tenemos elementos para defender que la adecuación del tratamiento a ese estándar
va a ser una adecuación que cumple con el principio de seguridad y con un riesgo aceptable. La contracara del principio del riesgo a nivel de responsabilidad es que una empresa no va a ser siempre responsable cuando sufra algún ataque o alguna brecha de seguridad. Lo importante es decir, la brecha no equivale a la responsabilidad de la empresa. ¿Cuándo va a ser responsable la empresa? Cuando la brecha obedezca a que la empresa no tomó las medidas de seguridad adecuadas. Entonces esto es súper importante porque también nos permite llevar tranquilidad en cuanto a que esta norma no nos va a hacer responsable de absolutamente todo lo que pase. Nos va a hacer responsable en la medida en que no hayamos adoptado medidas de seguridad. ¿Y qué medidas de seguridad tengo que adoptar? Aquellas que son adecuadas al tratamiento de los datos que estoy haciendo. ¿Y cuándo van a ser adecuadas? Bueno, eso hay que definirlo a partir de criterios objetivos y teniendo en cuenta el estado de la técnica en relación a ese tratamiento concreto. Entonces, bueno, para no aburrirlos, porque en verdad son preguntas que uno podría estar hablando todo el día, pero me parece importante ese aporte. Muchísimas gracias, Bernarda. Y para terminar esta primera ronda, Catherine Muñoz, te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que uno ve en las organizaciones al gestionar los riesgos en materia de datos personales y cómo piensas tú que estos riesgos podrían evitarse? Muchas gracias, Ignacio. Bernarda Ambrosio. En respuesta a tu pregunta, desde mi experiencia, persisten errores, quizás, y en particular sobre la gestión de riesgo de datos personales, a pesar de que hay mucha información y muchas empresas están bien concientizadas, ¿verdad?, en esta materia. Un primer error fundamental es confundir la seguridad de la información con la protección. Como algunos ya sabrán, la seguridad de la información protege a la organización que trata datos personales, a la organización tratante, ¿verdad?, o procesadora, mientras que la protección de datos personales se centra en los derechos y libertades de las personas físicas. Este enfoque diferenciado es esencial y a menudo es muy común que se pase por alto, llevando a medidas de seguridad que puedan ser robustas desde el punto de vista técnico, pero insuficientes para garantizar los derechos de las personas. Y este error de enfoque lleva a priorizar, por ejemplo, medidas técnicas genéricas. A mí me han preguntado mucho sobre medidas o sobre estándares para aplicar a todo tipo de tratamiento de datos, descuidando la evaluación de impacto real en los derechos de las personas. Otro error que va de la mano con el anterior es una comprensión superficial del concepto de riesgo en materia de protección de datos. Muchas organizaciones lo reducen a riesgos de seguridad de la información, ¿verdad? En materia de protección de datos, un riesgo en el sentido de la norma es la existencia de la posibilidad de que se produzca un acontecimiento que representa un perjuicio para los derechos y las libertades de las personas físicas, incluyendo la afectación injustificada de estos derechos y libertades por una actividad de tratamiento, ¿verdad?, que puede considerarse derechamente ilícita, o sea, que no va a haber ninguna medida técnica y organizativa que lo pueda mitigar, y tiene dos dimensiones. Básicamente es la gravedad del perjuicio de los derechos sobre los derechos y la libertad de las personas, y en segundo lugar, la probabilidad de que esto se produzca. Pero ahí hay que tener mucho ojo con las evaluaciones cuantitativas, ¿verdad? Y las evaluaciones cuantitativas que uno hace y que está acostumbrado a hacerlo desde la perspectiva de la empresa. Y eso yo creo que es fundamental tenerlo muy presente. Y otro de los errores comunes en materia de gestión de riesgo que hemos visto es los esfuerzos separados, ¿verdad?, que existen dentro de una organización. El departamento legal por una parte, el departamento de TI por otra, de seguridad, de ciberseguridad. Cada uno hace esfuerzos fragmentados en materia de protección de datos y no rompen los hilos, ¿verdad?, de una organización, teniendo presente que la responsabilidad de protección de datos es muy transversal. Es un problema bastante más complejo y bastante más holístico, y en ese sentido, para mitigar estos riesgos, es necesaria una mirada más profunda sobre cómo se maneja la gestión de riesgo en protección de datos,
y una mirada más holística o integral. Quiero decir que tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Tanto el departamento de TI como el departamento legal, como el departamento de ciberseguridad en conjunto en esta materia. Mucho de la confusión que existe entre controles, ¿verdad?, de seguridad de la información y cumplimiento de las normas de protección de datos pasan precisamente por esta falta de comunicación entre los departamentos de TI, el departamento legal y el departamento de ciberseguridad. Es importante y así se puede gestionar, ¿verdad?, un manejo de controles de seguridad que sea compartido entre ciberseguridad, pero que tenga todo que cumpla a su vez con la norma de protección de datos. Ahí hay un feedback, ¿verdad?, que es muy, tiene una línea muy delgada de incumplimiento y deriva en muchas problemáticas, muchos conflictos entre departamentos. Muchísimas gracias. Con esto terminamos la primera ronda de preguntas. Les recuerdo a nuestros distinguidos panelistas que nuestro tiempo es acotado y por lo tanto que traten de que sus respuestas no pasen de los 3 minutos. Siguiendo entonces con la segunda ronda, quisiera preguntarle a Ambrosio, ¿qué medidas técnicas u organizativas son esenciales para garantizar un alto estándar en la gestión de riesgos de datos personales? Buena pregunta. Bueno, yo haciendo honor a los 3 minutos y siendo lo más pragmático posible, porque yo les voy a hablar muy desde la práctica, yo como veo es, desde el punto de vista de medidas, yo a la protección de datos la veo como, la separo como en dos grandes esferas. La primera es el acceso, o sea, ¿quién va a acceder? ¿Cómo va a acceder? ¿Por qué va a acceder a ese dato? ¿Qué software me protege esos datos? O sea, todo lo que tenga que ver con acceso, hay medidas de seguridad. Sí, pueden ser medidas de seguridad físicas, pueden ser medidas de seguridad digitales. Es decir, a mí lo que me deja tranquilo es saber quién está accediendo, a dónde está accediendo y por qué está accediendo. Entonces yo primero lo miro así. Una vez que ya sé que las personas que están accediendo a determinados datos, quiénes son y que tengo un entendimiento de quiénes son las personas que acceden a esos datos, después hago el doble clic y digo, ok, ¿a qué datos están accediendo? ¿Por qué esos datos? ¿Por qué tenemos esos datos? ¿Esos datos son necesarios para lo que lo están accediendo estas personas? O sea, le hago el análisis, primero desde el punto de vista del acceso, de la persona que accede, y después desde el punto de vista de la calidad del dato. Y después una tercera esfera, que es el ciclo de vida del dato. Es decir, de dónde viene, cómo llegó, dónde lo guardo, cómo lo destruyo. Entonces yo esas tres esferas, insisto, ver quién accede, cómo accede, por qué accede, cómo garantizo que sean los únicos que acceden. Eso para mí es una esfera muy importante. Ahí hay un montón de medidas de seguridad que podemos poner, softwares, no sé, tarjetas físicas, ver si lo tenemos en la nube o no, hacer privacy impact assessments para ver si la plataforma que estamos usando es robusta o no. Desde el punto de vista de los datos, y es ver bien la calidad del dato, si es necesario o no, qué tipo de datos tenemos, cómo los guardamos, cómo se interrelacionan los datos que tenemos, si de los datos que tenemos la persona que accede puede generar más data, etcétera, etcétera, etcétera. Y después el ciclo de vida, que es seguirle el ciclo de vida al dato, que sería el flow desde el momento que se recolectó hasta la destrucción real del dato y no simplemente el llevarlo a la papelera y tirarlo ahí y no destruirlo. Entonces yo teniendo esas tres esferas, ahí entiendo que salen medio por sentido común las medidas de seguridad que uno puede ir tomando, pero hay que dividirlo en esas tres esferas y así es como lo abordamos nosotros. Sí, la verdad es que cuando se hacen los análisis en esta materia, uno tiene que fijarse precisamente en esas tres esferas: el origen del dato, su vida y sus accesos, sus usos, sus finalidades. Yo creo que medidas de seguridad apuntando a esos puntos va a ser lo que nos va a dar la tranquilidad suficiente. Exacto. Y perdón, y lo linkeo con lo que comentaban antes de la responsabilidad proactiva, ¿no? Si nosotros tenemos esas tres esferas y nosotros ponemos por sentido, por nuestro buen entender y con buena intención, buenas medidas de seguridad, lo que nosotros entendemos que son realmente buenas medidas de seguridad y podemos demostrar nuestra responsabilidad proactiva, eso nos va a ayudar mucho al momento de tener que explicar cualquier brecha o cualquier incidente que podamos tener. Excelente. Bernarda, desde la perspectiva de una autoridad de protección de datos europea,
¿Cómo se entiende acreditado el cumplimiento en esta materia? ¿Qué aspectos crees tú que son fundamentales para la autoridad? Ujú. Bueno, hago el disclaimer general que las autoridades de protección europeas son bastante dispares y si bien están coordinadas a través del Europe Data Protection Board, lo cierto es que los criterios varían en cada jurisdicción y también, por ejemplo, en Alemania no solamente hay una autoridad alemana regulatoria, sino que hay 19, porque cada estado federal tiene la suya y además tienen una autoridad nacional que va a conocer sobre todo lo que es telecomunicaciones y cuestiones entre la administración pública nacional, y por otro lado tienen una serie de lo que se llama la Conferencia de Protección de Datos, que es como un gremio que los va a coordinar. Entonces, es bastante dispar la aplicación en algunos estados. Por ejemplo, el estado de Bavaria es muy estricto en los criterios, mientras que los estados del norte son un poco más flexibles. Entonces, en términos generales, yo diría que para acreditar el cumplimiento es fundamental lo que ya Ambrosio adelantó, el principio de responsabilidad proactiva o de accountability, que se llama, que es un principio que está receptado en el GDPR, en el artículo 5, y que se refiere al cumplimiento de todos los principios. En la ley chilena también lo tenemos, el accountability, el principio de accountability. Lo que pasa es que no está enunciado como tal, pero sí es un principio que ha permeado en lo que es el artículo 13 de la ley chilena, porque el responsable está obligado en Chile a demostrar que cuenta con una base de licitud para el tratamiento de los datos. Entonces, este principio de responsabilidad proactiva es un principio que le dice al responsable que se autorregule, ¿no es cierto? Hay distintas maneras de regular la economía, básicamente, y una de esas maneras es a través de la autorregulación, que es lo que plantea este principio de accountability. ¿Y cómo yo demuestro que me he autorregulado? Bueno, a través de distintas instituciones. Por ejemplo, a través de políticas, a través de todo lo que es la gobernanza, teniendo un DPO. Por eso, por más que sea o no obligatorio, lo cierto es que tener una persona responsable, que no necesariamente tiene que tener ese cargo, pero que haya asignación de responsabilidad interna en la compañía sobre el tratamiento de datos, es un indicio de que me estoy autorregulando, y es un indicio que las autoridades en Europa toman muy en cuenta a la hora de decidir si ha habido una falta de responsabilidad o no. El tema del registro de las actividades de tratamiento, que tampoco es una exigencia legal en Chile, pero que sí lo es en Europa, excepto en algunos casos concretos de empresas muy pequeñas. Pero el hecho de contar con un registro de actividades de tratamiento es un hecho esencial que toman en cuenta las autoridades para ver si ha habido cumplimiento o no. ¿Por qué? Básicamente porque lo que comentaba ya Ambrosio un poco, si la empresa no sabe qué datos tiene, de dónde provienen, dónde los conserva, quién los transfiere, por cuánto tiempo los guarda, es imposible que demuestre que está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, el registro de actividades de tratamiento también es esencial. Luego, toda la realización de los privacy assessments, ¿no es cierto? En Europa también es necesario realizar esta clase de análisis cuando se hacen transferencias a terceros países, y estos análisis se llaman TIA, así como está el DPIA, está el TIA cuando yo analizo el impacto que tiene la transferencia. Entonces, ese es otro elemento fundamental. Y algo también importante, relativamente reciente en cuanto a jurisprudencia, es que el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que no es necesario, para acreditar la falta de cumplimiento a estas obligaciones, no es necesario demostrar que un empleado concreto cometió un error. Y esto es importante porque fue justamente una de las, este caso fue también en Alemania, en donde una de las empresas de vivienda, que se llama Deutsche Wohnen,
ellos fueron multados por la autoridad de Berlín a la pena de alrededor de 14 millones de euros por retener datos más allá del tiempo que era necesario. Y ellos argumentaron que no se había indicado que ninguno de sus colaboradores había infringido la normativa. Por lo tanto, si no se demostraba esa infracción del colaborador, era imposible hacer responsable a la empresa. ¿Y qué es lo que viene a decir el Tribunal de Justicia Europeo? No es necesario que demostremos que su colaborador tuvo la culpa, sino que usted, como empresa, si no tomó las medidas adecuadas, por más de que no indique qué colaborador se equivocó, por decirlo así, usted es responsable. Entonces, creo que todos estos indicios pueden ser importantes a la hora de prever cómo va a ser la interpretación aquí en Chile. Y me fui de los 3 minutos a 6 minutos. Les pido disculpas. Muchas gracias, Bernarda. Catherine, ¿cuáles serían, en tu opinión, las bases o el marco de trabajo recomendable para llevar a cabo una evaluación efectiva de riesgos en una organización? En primer lugar, es muy importante entender que no hay un marco único. Hay muchos marcos que se pueden tomar de base, ¿verdad?, para la gestión de riesgo en materia de protección de datos. Lo importante es que no hay una talla única y hay que hacer una buena ponderación de los riesgos y la base de todo esto es la propia ley. La ley determina, ¿verdad?, que ciertas actividades son de alto riesgo y otras que no son de mediano riesgo o de bajo riesgo en relación con la afectación de los derechos fundamentales y las libertades de los titulares de los datos. Más allá de ir a un marco, ¿verdad?, de la ISO 27001 o cualquier otro o estándar técnico que se pueda usar de base, de todas maneras, el framework del NIST, etcétera, es importante tener en consideración estas diferencias, ¿verdad?, a la hora de analizar cuáles son las medidas técnicas y organizativas para mitigar estos riesgos. Finalmente la ley se basa en eso. Se basa en que yo, para procesar datos, para tratar datos como responsable de tratamiento, debo, ¿verdad?, mitigar cualquier riesgo en la afectación de derechos fundamentales de las personas y finalmente entendiendo que cualquier actividad de tratamiento de datos implica algún tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claro, las medidas técnicas y organizativas, y un poco lo que decía Bernarda, que se critica al GDPR porque finalmente yo tengo que aplicar las mismas medidas técnicas y organizativas independiente del riesgo, solo que a las actividades de tratamiento de alto riesgo yo le tengo que aplicar medidas técnicas y organizativas más eficaces, ¿verdad?, para mitigar los riesgos. Pero si no puedo mitigarlo, no puedo tratar los datos a través de determinada actividad. Por más que tenga una base legal, etcétera, no puedo tratarlo y en definitiva sería tratamientos ilícitos de datos. Yo creo que es importante acá entender que cualquier modelo, ¿verdad?, tiene que basarse en esto. Hay un poco también comentando una sentencia que hace un tiempo yo lo publiqué en LinkedIn. La empresa Telefónica fue sancionada en España por un ciberataque precisamente, ¿verdad?, del año 2022, donde más de, no sé, 2 millones, 3 millones de personas fueron afectadas, ¿verdad? Y evidentemente que una empresa telco que tiene todas las medidas de seguridad, pero la sanción, que fue de más de 1.300.000 euros, se refería a que esas medidas de seguridad no estaban establecidas ni incorporadas en sus procesos desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces los controles de TI, ¿verdad?, o los controles de seguridad van a chocar con los controles de protección de datos. Por ejemplo, alguien puede implementar medidas de videovigilancia como una medida de seguridad física, ¿verdad?, pero eso conlleva un riesgo adicional en materia de protección de datos, evidentemente que para la protección de datos, en este caso de los trabajadores o las personas, etc. Entonces, es importante este conocimiento y yo los invito a leer el catálogo de derechos humanos, que es muy largo, porque también para analizar los riesgos se tiene que tener ese conocimiento, ¿verdad? También tener presente que
los peligros, ¿verdad? O las potenciales vulnerabilidades también están asociadas a este riesgo desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista sistémico, y ahí quizá el GDPR hace como el conflicto que resuelve detrás de todo esto, porque la norma chilena básicamente se basa en el GDPR, ¿verdad? Es un desequilibrio estructural de poderes entre una empresa y las personas en general, ¿verdad? Entonces, es importante tener todo este conocimiento más integral y más interdisciplinario, y aquí donde la interdisciplinariedad para los equipos técnicos es muy importante, porque después llegan los abogados con las políticas, ¿verdad? Y dicen, mira, necesito que eliminen los datos, necesito que hagan esto, y los técnicos quedan como, la verdad es que los sistemas actualmente en general sobreescriben los datos. Esta conversación desde el punto de vista holístico también tiene que llevar al equipo de TI a tener un marco legal, ¿verdad?, más amplio, que es esta perspectiva de derechos humanos. Y luego, yo creo que cualquier marco que se ocupe, es importante que tenga este proceso de monitoreo y evaluación continua, ¿verdad? Y muy al estilo de la ISO 27001 también. Cualquier implementación en materia de protección de datos no es un proyecto único que se acaba, ¿verdad? Es un programa completo que debe tener un ciclo, ¿verdad? Debe tener ciclos de mejora continua, y esos sistemas de gestión bueno, yo creo que mucha gente acá lo conoce, los sistemas de gestión, ¿verdad?, de seguridad de la información. Un sistema de gestión complementario, el de protección de datos, que no es un subsistema del anterior, sino que están anclados ambos en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Es una nueva mirada, a veces es un poco contraintuitiva, pero es importante tener presente. Muchas gracias, Catherine. Nos queda una pregunta individual y una pregunta común para todos, así que les pido a nuestros distinguidos panelistas que se acuerden de respetar el tiempo. Última pregunta para don Ambrosio. Considerando tu experiencia en una empresa global, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de distintas regulaciones en materia de protección de datos a nivel mundial en materia de riesgos? O sea, hay una discusión, o sea, hay como dos vertientes muy claras. Hay gente que dice, o sea, hay la teoría que hay que tener un estándar así más global, por decirlo de alguna manera, un estándar que abarque todos los países de una compañía, en los que una compañía está posicionada, en donde te aplicas el estándar más alto del país en el que es más exigente, y después eso lo bajas a todas a cada uno de los países en los cuales tenés presencia, y después vas ajustando cualquier technicality que pueda tener cada uno de esos países, pero usas el estándar más alto del país más exigente. Esa es una rama, esa es una forma de hacer este tipo de organizarse en términos de cumplimiento. La otra manera, y hay como una discusión, también no hay ninguna opción que aplique a todas las situaciones, a todas las empresas, porque todas las empresas tienen distintas situaciones, distintas operaciones y distintos tratamientos. Y la otra es que en cada país en donde tenés presencia, vos vas ahí y armás un framework que aplica específicamente a ese país, sin importar, digamos, los otros países, o generando únicamente al revés, ateniéndote a las exigencias locales y ajustando lo necesario para poder tener flujo de datos de un país a otro. Desde el punto de vista de una multinacional, se imaginarán que nosotros usamos el primero que les comenté, que es básicamente tomar la normativa más exigente, que vendría a ser el GDPR, y ajustar todos los países, independientemente de si tienen GDPR o no, ajustarlos a ese estándar, y después hacer los ajustes que por ley tengamos que hacer en cada uno de esos países, y eso a nosotros nos ayuda a poder tener un flow de datos de país en país y poder trabajar de manera global. En definitiva, para resumir, o llevas todo el estándar más alto que tengas en el país, en alguno de los países que estés cubriendo, o un ordenamiento por país. Si me preguntan a mí, el mejor es el establecer el estándar más alto y llevar todo en esa dirección. Muchas gracias, Ambrosio. Bernarda, ¿cómo crees tú que las organizaciones pueden fomentar una cultura de conciencia de riesgos en materia de datos personales?
Yo creo que aquí es esencial, que un poco lo conversábamos con Kate en la antesala del seminario, es esencial que las organizaciones se lo tomen en serio. ¿Y qué significa tomarse en serio el nuevo estándar? Significa prestarle atención al detalle. No sirve que hagan políticas generales guardadas en un cajón, y el acomodamiento al nuevo estándar y la sensibilidad, la sensibilización de los colaboradores, la generación de conciencia implica o presupone que la misma organización se está tomando en serio la tarea. ¿Y cuándo la organización se toma en serio la tarea? Bueno, cuando se pone a analizar qué datos tiene, cuando se detiene en el detalle. Entonces, yo creo que si un colaborador advierte que su organización lo único que le interesa es tener políticas que después no cumple, pero les da lo mismo tener guardados datos de hace 20 años de personas, entonces el propio colaborador tampoco se lo va a tomar en serio, porque la organización no se lo está tomando en serio. Entonces, el primer punto que yo diría es atención al detalle, atención al proceso, no a la política. La política es necesaria, pero si esa política no la aplicamos en el proceso concreto, da lo mismo y nadie se la va a tomar en serio. Y por otro lado, la educación, por supuesto, porque esto no es un estándar que se incorpora o que se asume de la noche a la mañana. Hay que educar a la gente para que para que tome en serio y para que entienda cuáles son las repercusiones del tratamiento de datos. Y también hay que evaluar lo que se llama el reinforcement positivo y el negativo, es decir, hay que aplicar sanciones, pero también hay que aplicar premios. Y obviamente esto viene en una etapa posterior de la implementación. No vamos a implementar un nuevo estándar aplicando sanciones el día cero, ¿no es cierto? Sino que es un proceso, pero también premiando a quienes cumplen con la normativa, y también en un momento posterior, cuando ya haya madurez, ¿sí? Aplicando sanciones a quienes no lo hacen. Perfecto, muchas gracias. Catherine, en un entorno de amenazas cibernéticas que están en constante evolución, ¿cómo puede la empresa mantenerse proactiva a la vanguardia en la identificación y en la mitigación de los nuevos riesgos en materia de datos personales? ¿Qué aspectos crees tú que hay que distinguir en esto? Bueno, como lo decía, la forma de mantener organizaciones proactivas o de tener, como decía Bernarda y como decía Ambrosio, de tener como el accountability, ¿verdad? Proactivo, teniendo presente un contexto de seguridad. Y aquí, de nuevo, volvemos al tema de la seguridad de la información y la protección de datos. Evidentemente que los riesgos están en materia de seguridad de datos, ¿verdad? Pero las normas de protección de datos tienen su enfoque en particular. Y la manera de ser proactivo es lo que decía antes, es tener un sistema de gestión de protección de datos que, así como manejan otros muchos riesgos en las empresas, ¿verdad? Sea un sistema realmente vivo que permita los ciclos, ¿verdad? Cíclico, mantener en todo el ciclo de vida de los datos, las medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo. A veces mucha actividad de tratamiento que son de alto riesgo implican, como decía Bernarda, una evaluación de impacto, ¿verdad? En materia de derechos fundamentales, que es un proceso específico para evaluar en detalle, ¿verdad?, la actividad de tratamiento. Pero también uno puede hacer un análisis, y antes uno hace un análisis de umbral, y en general es bastante corto el análisis. Digo que no lleva tanto trabajo hacerlo, no es difícil hacerlo. Es importante, sí, que las empresas, como decía Bernarda, estén comprometidas. No basta, esto no es checklist, ¿verdad? No basta con tener políticas que suenen mucho al GDPR si finalmente dentro de mi organización no cumplo desde un punto de vista técnico. Y acá es súper importante tener presente que es el cumplimiento de la ley en particular, y como decía Bernarda también, frente a una amenaza cibernética, por ejemplo, no es que directamente sea responsable, ¿verdad?, de una brecha de datos. Tengo que demostrar a la autoridad que yo cumplí, ¿verdad?, en base, nuevamente, al nivel de riesgo de cada actividad de tratamiento. Y aquí el análisis es granular por cada actividad de tratamiento.
no es general. Yo no puedo aplicar un estándar general a una empresa, depende mucho. Quiero decir, un estándar de medidas técnicas agresivas, depende mucho de la actividad, ¿verdad? Y del contexto, etcétera. Entonces, en estas materias es importante tener presente que la responsabilidad proactiva, como hablaban, ¿verdad? Es todo un cambio de cultura. Nosotros en Chile ni en Latinoamérica no tenemos esta cultura en general, pero sí puede ser un aliciente, ¿verdad? Toda esta ola que se vino con los modelos de prevención de delito, ¿verdad? Por la nueva ley de delito económico, que un poco sensibilizó tanto a los directorios como a las empresas en general, ¿verdad? Sobre gestiones de riesgo y manejo de matrices, ¿verdad? De riesgo que son permanentemente actualizadas, están en permanente trabajo, etcétera. Bueno, mucho de las materias problemáticas de protección de datos tiene que ver con esto. Las políticas son solo un tipo de medida, ¿verdad? Un tipo de medida organizativa que está en apoyo y que en el fondo mitigan estos riesgos, pero si yo no los conozco, si yo no levanto los procesos, etcétera, no voy a saber cuáles tengo que implementar. Entonces aquí es muy importante tener, insisto, una visión interdisciplinaria. Tienen que trabajar juntos. El departamento con TI legal van a tener que hacer un diccionario de conceptos que les suenen a legal y les suenen a TI y tengan la misma definición, ¿verdad? Es muy importante porque si no, finalmente la empresa no cumple. No cumple por mucha tecnología y por muchas políticas que tengan, si estas no se implementan en la práctica, conversan entre sí, es difícil que lo cumplan. Ya estamos llegando al final de esta conversación y como en los debates presidenciales, en un minuto, cada uno de ustedes les agradecería si nos pudieran responder a la siguiente pregunta. Si tuvieran que dar un único consejo clave a las empresas en Chile para gestionar eficazmente los riesgos asociados a la nueva ley de datos personales y prepararse para el futuro, ¿cuál sería ese único consejo? Partamos por Ambrosio, por favor. Mi único consejo y sería entender muy bien el estado de situación de cada una de sus empresas, porque si no conoces muy bien dónde estás parado, es imposible que puedas tomar buenas decisiones. Entonces sería mirar para atrás y hacer el housekeeping y fijarse cómo están y a la luz de la nueva normativa. Ese sería mi consejo. Excelente. ¿Bernarda? En la misma línea, que conozcan qué datos tratan, que conozcan qué tienen, porque el tratamiento de datos, o sea, tener datos es la medida de la responsabilidad de las empresas. Por lo tanto, si no conozco qué datos tengo, tampoco entiendo y no soy capaz de comprender cuál es la medida de mi responsabilidad. Así que en la misma línea que Ambrosio. Excelente. ¿Catherine? Por una parte, hacer que la protección de datos sea operacional, ¿verdad?, en la empresa y comprensible por todos los empleados o los trabajadores de una empresa. Un poco lo dijo Ambrosio al principio, a nosotros nos olvida que por mucha tecnología que tenga, si no vemos el componente humano y la falla y la gestión de riesgos del componente humano, ¿verdad?, como esencial en las organizaciones al respecto de materia de protección de datos y también de ciberseguridad, no basta, y no nos va a servir mucha tecnología que tengamos, muchos procesos, etcétera. Y lo otro, lo mismo que decía Bernarda y Ambrosio, en el sentido de saber qué datos tienen, ¿verdad? Y aquí es muy importante el mapeo y el modelado de las actividades de tratamiento. Nosotros trabajamos de esta manera y por eso nosotros tenemos un enfoque interdisciplinar, pero trabajamos con ingenieros, ¿verdad? Y científicos de datos, porque si yo no tengo modelado las actividades de tratamiento, ¿verdad?, yo no puedo ver, no soy capaz de analizar cuáles son los riesgos y qué medidas organizativas y técnicas tengo que manejar para este determinado riesgo, que es súper granular. Y depende netamente del nivel de afectación nuevamente de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, si yo no tengo, y ojo, porque acá el registro de actividad de tratamiento o las famosas ropas que se denominan, ¿verdad?, no bastan porque es un registro muy básico o muy superficial, ¿verdad?, de una descripción del tratamiento en un nivel, respecto a la arquitectura empresarial, en un nivel de gestión o de gobernanza,
pero hay otros niveles de la actividad de tratamiento que son más técnicos y son importantes de ver porque así yo puedo tener una imagen 360, ¿verdad?, de toda la actividad y todos los riesgos asociados. Y a partir de eso yo puedo implementar medidas técnicas y organizativas, dentro de las cuales las políticas, por ejemplo, y todo lo relevante respecto de lo que uno piensa que es importante y cómo cumple, es parte de estas medidas o controles para mitigar los riesgos. Y insisto en este tema del sistema de gestión que está comprendido dentro de el modelo de infracción, ¿verdad?, de materia de datos personales, el modelo de prevención de infracciones en materia de datos personales, se puede entender que está dentro de un sistema de gestión para que haga sentido también, para que esto de la mejora continua sea una parte de la cultura empresarial y sea transversal a todos, ¿verdad? Y esté siempre, en el fondo, dentro de las prioridades de una empresa. Cuesta ver el caso de negocio en esta materia, pero es esencial. Excelente. Muchas gracias, Catherine. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. Yo quiero hacer un pequeño, no sé si resumen, pero sí destacar que surgieron cosas bastante claras como conclusiones a esta gran pregunta respecto a cómo hacer la gestión de riesgo en materia de datos personales. En primer lugar, esto no es la actividad de un área, ni es la actividad de muchas áreas por separado, sino que es una actividad a nivel compañía, donde los esfuerzos tienen que ser colectivos y coordinados. Por otra parte, tiene que existir una responsabilidad proactiva. Esto fue repetido tanto por Ambrosio como por Bernarda y Catherine. Eso significa tomar la iniciativa en materia de protección de datos y no simplemente conformarse con un cumplimiento formal. Por otra parte, cualquier actividad de tratamiento de datos tiene que ser algo vivo, algo que permee a la organización, pero además algo que esté en constante revisión porque la técnica cambia y eso también tiene un impacto en las medidas de seguridad que adoptemos, ya que, como nos dijo Bernarda, a nivel de autoridad europea, la aplicación de la técnica en su mejor nivel es un factor clave a la hora de enfrentar un problema en materia de tratamiento de datos. En fin, creo que ha sido una hora muy productiva. Yo agradezco mucho a Bernarda, Catherine y Ambrosio por haber compartido su tiempo, experiencia, conocimientos tan generosamente. Yo creo que sus perspectivas han sido increíblemente valiosas. Para todos los que estamos acá y que tuvimos la oportunidad de oírlos, creo que salimos con hartas notas respecto a cómo tenemos que hacer nuestro trabajo de aquí en más. Se vienen tiempos movidos y hay que estar preparados. Le agradezco a todos los asistentes. Extrañamente no recibimos preguntas, así que asumo que todo quedó clarísimo. Y bueno, próximamente estaremos nuevamente con otro webinar sobre temas relacionados con la ley de protección de datos y desde ya quedan todos muy cordialmente invitados. Les agradezco su presencia y atención y hasta la próxima.